cosa, admiro mucho tu valentía de inmediatamente apenas esto pasó, tú como que abrazaste, yo voy a vivir esto en mis términos, yo voy a abrazar esto en mis términos, lo que a mí me dé Osvaldo, paz. tuve dos grandes maestros, Pascual y Gianfranco. Ellos vivían al máximo. Plenamente. Por eso es que yo estoy donde estoy. Si yo no hubiese vivido plenamente con ellos todas las locuras que yo viví, yo desde que yo tenía 2 hijos, yo no tenía un esposo, yo tenía 2 hijos. Y gracias a ellos, que fueron mis grandes maestros, entendí que yo tenía que seguir sonriéndole a la vida. Que yo me imagino, si yo la que hubiese partido era yo, ellos hubiesen, a lo mejor les hubiese costado un poco más, porque siempre digo que el pilar era yo para decir, ajá, vamos pues, sigamos, adelante, en esto, vamos a hacerlo. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Coelevation Podcast. Hoy también es un día súper especial para mí porque mi invitada de hoy la conocí por allá en el 2018 en el Cala Speaking Academy y yo creo que Dios se manifiesta de muchas maneras y muchas veces es a través de nosotros y para mí ella fue un ángel en ese momento porque yo estaba atravesando cuando yo leo ese tema del las 5 etapas del duelo y todo, yo creo que yo estaba viviendo las 5 todos los días. Estaba en una montaña rusa emocional tremenda por la muerte de mi mejor amigo y cuando yo la escuché a ella, yo creo que fue uno de esos momentos en la vida que se me empezó a abrir el corazón y mi invitada es María Gracia. Bienvenida, María Gracia. Ay, gracias. Muy contento de esta conversación por muchísimas razones. Pero yo creo que cuando yo pienso en ti y recuerdo aquellos momentos, no solamente pienso en la resiliencia, pero siento una gran apertura de corazón y cómo todo ese dolor, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, lograste transmutar e inspirar y definitivamente fue una gran inspiración para mí y fue ese caminito de abrir el corazón y empezar a pensar para qué esto está pasando, qué quiere la vida de mí, etcétera. Y para los que todavía no te conocen, hay un documental muy bello que se llama Ellos Están Bien, producido y dirigido por nuestra querida Cristi Yulma, que los invito a que vean. Pero quisiera arrancar por ahí, ¿no? Ese 2016, ese agosto, esa llamada. Cuéntanos un poquito cómo la viviste y por ahí podemos empezar a hablar de esa transmutación. Wow, gracias y gracias porque sí, ese 2016 fue bien interesante porque surgieron muchas cosas en mi vida, hubo un antes y un después de ese 6 de agosto donde, bueno, me tocó enfrentar la situación más difícil que fue perder a mi esposo y mi único hijo en un accidente aéreo. Mi esposo piloto, ya tenía 10 años ejerciendo. Y bueno, me tocó lo que siempre conversaba con él. Y Gianfranco tenía 16. Él le faltaba una semana para los 17. Sí. Y bueno, esa llamada que llegó fue una llamada bien difícil. Una llamada bien difícil porque ya yo venía sospechando que algo venía pasando, porque tuve señales que desconocía, que hoy en día entendí, pero cosas que nunca habían pasado, donde me tocó decir qué brisa está pasando tan fuerte, ojalá ningún avión esté volando. Wow. Y sin saber que eran ellos los que se estaban despidiendo de mí justo en ese momento. Porque tú no sabías que ellos se habían ido a volar. Para nada, yo no tenía ni idea. Cuando me llamo al chofer que Pascual le había dicho que viniera a trabajar ese día. Y digo, no lo hagas venir porque de verdad no hace falta. Pues resulta y acontece que cuando recibo esa llamada, cuando yo voy a buscar al chofer y digo, ¿dónde está? No, es que estoy en el aeroclub, fue cuando supe que ellos estaban volando, pero ya el accidente había sucedido. Entonces, claro, recibo la primera llamada y es de otro piloto que me dice madre, porque era como el hijo de Pascual en cuanto a lo que ellos hacían, con quien volaba siempre Pascual. Entonces me tocó decirle, ¿por qué tú me estás llamando? ¿Qué pasó? Y fue bien difícil porque obviamente él ya sabía lo que había sucedido, pero ¿cómo me lo decía? Claro. A sabiendas de que yo estaba sola. Y yo le dije, bueno, hijo, si hay algo que haya sucedido, tú eres el único que me vas a decir la verdad. No quiero escuchar de más nadie porque yo sé que tú no me vas a mentir. Claro, me imagino que para ese chico en ese momento lo puse entre la espada y la pared, pero lo que se le ocurrió fue decirme, madre, hay una desaparición. Tú sabes que Pascual a lo mejor a veces apagaba el transponder para hacer un rasante. Él buscó esa excusa
que de una forma u otra pudiera como calmar un poquito la espera de que llegara alguien a mi casa, porque ellos se imaginaban que al yo recibir esa noticia iba a salir, yo iba a accionar. Y en efecto fue lo que hice. Cuando me habla de la desaparición, yo digo, ok, voy a empezar a llamar a todos mis amigos, porque sobre la hora estábamos casi en la puesta del sol, voy a empezar a llamar a todos mis amigos pilotos para iniciar una búsqueda. Eso fue lo primero que yo hice. Empezar a llamar, la gente ni sabía, se enteraban por mí. Quedaban como que atónitos porque ¿qué está pasando? Obviamente cuando empiezan a hacer llamadas, ya ellos les decían que habían fallecido. Pero fue muy difícil el momento de poderme enterar de lo sucedido, porque yo acciono y corro. Ok, llegó el chofer y salimos buscando, porque ya este era un tema conversado con Pascual. Ya Pascual había participado en 2 búsquedas de 2 aviones siniestrados y por ende yo le decía, ¿qué pasa si esto me toca a mí? Entonces como que ya la vida te va preparando para ese para qué, no por el por qué, que tú decías al principio. Y sí, así comenzó toda esta travesía pensando en ellos dos y conversando con Dios. Que tuviera piedad de ellos, que si ellos estaban mal heridos, en efecto se los llevara. Porque ellos no lo iban a soportar. Yo lo iba a soportar como esposa y madre, pero ellos no. Entonces fue una toma de decisión que ni yo misma entendí en el momento, pero luego lo fui entendiendo, que ya la vida me había preparado para esto. Dentro de todo, entendí que la madre y la esposa tenían que seguir adelante. ¿Y cómo fue tu relación con Dios en ese momento y ha sido desde ese momento? ¿Cómo era antes, cómo fue durante y cómo ha sido después? Mira, soy católica, o a lo mejor no por decisión, porque tú cuando estás pequeño y te bautizan no lo decides tú, pero bueno, estudié en colegios católicos, a mí me gustaba lo que yo hacía, yo participaba en todas las actividades que tenían que ver con un colegio católico y me gustaba, dentro de todo me gustaba, pero en ese momento yo nunca tuve una mala respuesta hacia Dios, solamente le dije a Dios, empecé a rezar en ese momento porque mi corazón hablaba. Osvaldo, ya mi corazón me decía que algo había pasado, que esa supuesta desaparición no era así, porque claro, ¿quién me lo iba a decir de una vez? Y yo decía, bueno, Dios, ten piedad de ellos, yo estoy aquí, haz conmigo, lo único que no sé cómo voy a hacer ahora yo sola, porque nunca le dije, ¿por qué a mí? Es más, cuando yo llegué al accidente y decido que ya no tengo nada que hacer ahí, que las autoridades se hicieran cargo de lo que tenían que hacer, porque obviamente conmigo ahí no iba a ser fácil. Y yo preferí irme a un lado y entendí en ese momento, ¿necesitan algo de mí? No. Entonces yo decidí ir a mi casa había demasiada gente, estaba mi mamá, y recuerdo que en ese momento mi mamá apenas me vio, sí ella tuvo esa rabia hacia Dios, y lo primero que me decía, pero ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios nos tocó esto a nosotros? Y yo dije, wow, o sea, de verdad, mamá, no vuelvas a decir eso delante de mí, Dios no tiene culpa de nada de lo que está pasando, era nuestro destino. Y hasta el sol de hoy le agradezco a Dios todos los días, no porque ellos no estén, porque sonaría loco que yo dijera eso, pero agradezco la fortaleza en la que ha trabajado en mí y yo le digo, soy tu instrumento, dime dónde tengo que estar, pon las palabras o pon los pensamientos en mi mente que mi boca tiene que decir, que mi corazón tiene que sentir y bueno, dejar fluir, porque si hay algo que he hecho en estos 9 años, vamos a decir conscientemente 7, es dejar fluir que la vida me diga qué tengo que hacer. Ahí el documental se llama Ellos están bien y tú escribiste un libro que se llama Mis Ángeles, ¿no? Lo que me lleva a preguntarte cómo es tu conexión hoy en día con ellos y con lo que no se ve, ¿no? Yo creo que ahí lo hemos conversado en otras oportunidades, este tema de que el amor trasciende la muerte, que hay una conexión que permanece. ¿Cómo vives esa conexión? Mira, esa conexión no se ve, pero se siente. Y eso es parte de lo que últimamente se ha convertido en mi vida, es sentir esos pequeños llamados. Definitivamente, Pascual y Gianfranco, mis ángeles, por eso el libro se llama así, porque yo sé que ellos están bien y están mejor que nosotros en este plano, pero si bien es cierto, ¿cómo me apoyan, cómo me acompañan? Y eso fue a los días, yo le decía al padre que oficiaba las misas del novenario, y yo le decía, padre, es que uno está a mi derecha y uno está a mi izquierda. Qué lindo. O sea, ellos me llevan de la mano y ellos son los que me traen y me hacen sentirme bien dentro de todo esto. Y él siempre lo decía. En la iglesia, se lo decía a todos los feligreses, pues eran conversaciones entre él y yo. Y decía, es que aquí lo más increíble es que ella camina con sus ángeles. Y yo decía, wow, o sea, ¿cómo vives esas conexiones? ¿Cómo puedes vivir con esa ausencia? Aprendes, porque es que no estamos preparados, Osvaldo. Nadie nos enseña, nadie nos prepara para esto. Pero cuando te toca, hay 2 opciones. O te victimizas o sales victorioso. Tú decides qué quieres hacer. Y ahí es donde viene
Ok, ¿en qué tren me voy a montar? ¿Sigo que la gente me tenga lástima? ¿Que la gente vea a la pobrecita María Gracia que está sin su esposo y sin su hijo? ¿O esa María Gracia que hace algo en servicio y pone a prueba esa resiliencia en la cual me funcionó sin yo, mejor dicho, llegó la palabra a mí desconociéndola? En mis terapias de psicología yo decía, ¿esto qué es? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se digiere esto? Y entonces entendí que sí, cuando tú eres una persona resiliente, lo que haces es poner todo ese dolor al servicio y eso termina convirtiéndose en amor, sin duda. Sandra, mi esposa, siempre habla que cuando uno pasa cosas muy difíciles, que la supera, ahí hay una medicina, ¿no? Y que esa medicina devolverla es parte de ese propósito y ese servicio. La fundación que creaste, Juventud Plena, ¿cómo ese dolor se transmutó en Juventud Plena? ¿Y qué hace Juventud Plena? ¿Y qué regalos te ha dado? Mira, Juventud Plena no somos fundación, somos un movimiento y que se crea por 6 chicos que estaban conmigo. Esa red de apoyo que yo en su momento tuve, desconociendo la palabra red de apoyo, sin saber que ellos eran mi mejor medicina. Y sí, sale la idea de crear algo, pero no sabíamos qué. Y empezamos a conversarlo y por ahí decía uno de los chicos, todos jóvenes, mis sobrinos y amigos de Gianfranco, y salían y decían, tienes que hacer un libro, tienes que hacer una película. Ellos deciden cualquier cantidad de cosas. Yo decía, ustedes no están bien definitivamente. O sea, esto no funciona, no funciona de esa forma. Pero nada, sale, ok, ¿qué vamos a hacer? Y como Gianfranco vivía plena, nosotros como familia, fuimos una familia plena con altos y bajos, como todas las familias, como todos los matrimonios. Ahí decía, ok, vamos a ayudar. Yo veía que los jóvenes se me acercaban, Osvaldo. Yo no sabía qué querían estos jóvenes. Simplemente se acercaban a mí para ser escuchados. Y también para escucharme, porque ellos querían escuchar cómo había sido Gianfranco. Y eso me llamaba la atención. Entonces dije, ok, listo, aquí hay que hacer algo hacia los jóvenes. Y sale esa iniciativa de Juventud Plena. Una página de Instagram era lo que hacíamos, no hacía más nada. Y posteaba, yo desconocía que era Instagram. Yo entendí que era el Instagram a raíz de la partida de Gianfranco, por lo que sus compañeros o mis sobrinos me decían. Y ahí empiezo a hacer esta página. Mi sobrino una vez me creó mi usuario y yo nunca usé eso, jamás. Y lo retomé cuando ellos partieron. Y ahí lo que hacía yo en Juventud Plena, que fue lo que nos tomó o nos aceptó en ese momento, la página de Instagram. Ok, yo lo que hacía era postear todas las mañanas, como yo amanecía, como yo me sentía, postear una foto y típico, hay dos lados de la moneda. Personas que necesitaban leer lo que yo escribía, porque yo no era muy ducha de tener de grabarme, porque no me gustaba en su momento, y otras personas que decían, tienes que dejarlos ir. Y yo decía, ya ellos no están, ¿a quién tengo que dejar ir? Esa era mi percepción, irresponsablemente lo digo, desconociendo muchas cosas. Pero gracias a Dios, había gente que me escribía, yo nada más espero despertarme en la mañana para leer lo que tú escribes, porque cómo me ayuda. Y cómo eso me parece muy interesante porque creo que los que hemos pasado por muertes prematuras y de gente muy cercana, a mí también mucha gente me decía, tienes que dejarlo ir para que huele alto, tienes que dejarlo ir. ¿Cómo concilias esas cosas tú? Mira, entendí que era un tabú, porque definitivamente el día que yo llegué al accidente, yo dije, esos cuerpos ya no son ni el de mi esposo ni el de mi hijo. Ya ellos no están aquí. Y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó, desconociéndolo obviamente en su momento, me ayudó a avanzar. Me ayudó a entender que ellos estaban bien. Yo no sabía de qué iba a ser mi vida. Yo solo sabía que ahora me iba a tocar caminar sola. Era lo único que yo sabía. Del resto, no sabía cómo enfrentar. Yo digo que a veces el tema sucesoral te vuelve loco, definitivamente. Yo tengo que agradecer que yo tuve que venir a los Estados Unidos a hacer la sucesión de Estados Unidos, después hacerla de Venezuela. Y yo decía, ¿cómo se maneja todo esto? Y gracias a Dios tenía personas en mi entorno que me apoyaron, porque sabes que es difícil caminar o transitar un duelo solo. Sí. O sea, es imposible. Para mí, si hay alguien que lo haga, mis respetos, lo felicito, pero esa no fui yo. ¿Y qué le aconsejas tú a esa madre que de pronto pierde un hijo inesperadamente y se encuentra en esa situación? Primero, que vivan plenamente, porque gracias a haber vivido plenamente con mi esposo y con mi hijo fue lo que a mí me hizo accionar de la forma como accioné desde el día cero. Desde el día cero, cuando yo entendí que ya ellos no estaban. Yo le decía a Dios, yo no creo que ellos estén desaparecidos. Yo sé que algo pasó, mi corazón lo dice, pero voy a esperar que alguien me lo diga, porque tú puedes tener 1000 cosas en la cabeza, te puedes imaginar muchas cosas, Osvaldo, pero
¿cuál es la realidad? ¿Dónde está la realidad absoluta? Y nunca vamos a saber cómo vamos a poder llevar adelante la pérdida de un hijo. Es catalogada como la pérdida más fuerte o el dolor más fuerte. Yo no lo sé, porque de verdad, para mí haber perdido a mi esposo y a mi hijo en el mismo momento, el dolor va igual para ambos. Y mucha gente me lo decía. Y yo decía, pero ¿por qué tienen que decir eso? ¿De dónde nació mi hijo? Nace de la unión con mi esposo. Entonces, ¿cómo tú apartas a tu pareja? Porque pones por delante. Yo creo que cada proceso es individual y si hay alguna madre que esté viviendo este proceso, simplemente hay que permitírselo. Dar mucho amor y no esperar que no estemos para entonces empezar a buscar ese amor que no logramos manejar en su momento. Tú sabes que cuando este podcast se llama Coelevation, yo lo he compartido antes porque era la energía que yo tenía con mi mejor amigo, ¿no? Y parte de lo que yo he querido es cómo replico ese espacio que yo siento. Yo creo que en esa amistad yo aprendí a que se podía tener un amor incondicional por los amigos, a que se podía tener un espacio de no juicio, de realmente conectarse con otra persona y decir qué puedo hacer yo para que esa persona florezca, cómo lo puedo contener en los momentos más difíciles. Y yo me imagino oyéndote que esa relación tan bella que tenían como familia es parte de lo que tú en todo lo que haces quieres traer, ¿no? Como que la energía de tu relación con Gianfranco, la energía de la relación con tu esposo, esos regalos, cómo los comparto en todo lo que hago. Mira, qué bonito. Y lo más bonito de todo esto, Osvaldo, es que el legado siempre va a estar allí. Yo recuerdo cuando estábamos en el Cali Speaking, una de las cosas que me decían era, esto es un gran legado que tú vas a llevar, no solamente por tu esposo y por tu hijo, sino lo vivido junto a ellos. O sea, no separarlos, porque siempre Pascual, Gianfranco y María Gracia va a ser una familia, que hoy en día ellos no están físicamente, sí, es verdad, pero la energía sigue estando. Y ahí entiendes, ok, ¿cómo pones tú en este contexto cuando tienes un entorno que te juzga, que te critica? A mí me dieron muy duro, Osvaldo. A mí me juzgaban porque yo no me vestía de negro. Respeto a los que se visten de negro. Con mucho respeto lo puedo decir. Pero esa no era yo. Porque yo quería sonreírle a la vida. Fui juzgada. Porque es que entonces a ti no te duele la pérdida de tu hijo. Yo decía, y alguien me dijo una vez, bueno, el esposo, pero el hijo. Yo decía, por Dios, ¿cómo tú puedes poner o anteponer un juicio tan duro en una persona que acaba de perder a su familia? Nadie entiende lo que tú estás pasando. Es que es imposible que otra madre, aunque le haya perdido un hijo, se pueda poner en tus zapatos, porque son vidas distintas, porque somos una huella dactilar, cada uno lleva un proceso de duelo distinto. En mi familia cada uno lo llevamos diferente. Pero si yo tengo que decir cómo puedes llevar adelante o qué le puedo decir yo a una madre, simplemente que viva plenamente, lo alto, lo bajo, lo mucho, lo poquito, lo bonito, lo feo, porque yo siempre he dicho que no hay nada malo ni nada bueno, todo es, simplemente las cosas pasan. Y cuando pasan, ok, ¿cómo lo aceptas? Si tú eres de los que juzgas, el juicio va a estar siempre en ti. ¿Cómo vas a ver algo que alguien más? Mira, una vez me hicieron una entrevista, y esto siempre lo digo, el locutor hablaba en las publicidades donde una madre transforma el dolor en amor. Y una persona le dijo, esa señora es una falsa. ¿Cómo va a decir que la pérdida de un hijo tiene que transformarla en amor? Eso es mentira. Y claro, es su propio espejo. A lo mejor es lo que estaba viviendo. Y ahí es donde viene el respeto y la aceptación. Y cuando empiezas a agradecer, no es que yo agradezca que Pascual y Gianfranco no estén, agradezco todo lo que viví con ellos. Y yo siempre lo digo, cuando tengo mis tertulias con las personas que están, yo no tengo por qué dedicarme a pensar en estos 9 años de ausencia, cuando tuve 17 años con mi hijo, cuando tuve 25 años de matrimonio, porque tengo que olvidar todo eso. Si eso fue lo que me hizo llegar a donde estoy ahorita. Yo me recuerdo cuando estábamos en Cala que estábamos hablando y tú me dijiste una cosa que me tocó mucho y me preguntaste y me dijiste, ¿cómo crees tú que quisiera tu amigo verte? Y eso me tocó mucho porque es eso que tú dices de vivir plenamente. Así es. Yo creo que yo abracé después de esas conversaciones contigo él es el primero que me dijera, deja la pendejada, vamos, vive plenamente, disfruta, encuentra las cosas que te apasionan en la vida y disfruta y te quiero ver feliz, no te quiero ver ni un segundo más con esa tristeza que no te deja moverte, ¿no? Es que es increíble, Osvaldo, porque yo en principio en mi proceso de duelo yo me dediqué a hablar nada más de Pascual y Gianfranco. Y mi terapia, la psicóloga fue la que me hizo entender, ¿y dónde quedas tú? Y esa fue esa cachetada que me hizo voltear y decir, ya va.
espérate, es verdad, aquí estoy ahorita. Y ahí fue cuando empecé a transformarme. ¿Por qué? Conocí a una mujer que yo no conocía. Conocí a una María Gracia que tenía mucho para dar. Pero yo no podía quedarme sumida nada más en el dolor. Y cuando yo te comenté eso es porque justamente yo lo viví así. Yo decía, Pascual y Gianfranco no quieren verme triste. Y ahora lo comentábamos. ¿Dónde llegas tú a sonreírle a la vida y que no te juzguen? Y que tú mismo no te juzgues. Por supuesto que la primera que me juzgaba era yo. Claro. Pero cuando empecé a entender cómo se manejaba todo esto, cómo se transitaba, cómo se transformaba y cómo se gestionaban las emociones, no, ya va, espérate, es que aquí hay algo más. Y empecé a redescubrir a una María Gracia que estaba dormida y que hoy en día es la mamá de muchos, es la amiga de otros, es la persona que no les gusta porque les dicen la verdad y de repente no me gusta escuchar una verdad que me va a doler, pero que después me va a sanar. Y yo siempre digo, mientras más lágrimas y mientras más dolor, más rápido vas a conseguir la verdadera felicidad. Porque Claro. si no caes, si no estás sumido en ese profundo dolor, ¿cómo logras luego entender qué es la felicidad? Y volviendo a Juventud Plena, porque me parece que es algo bellísimo, oigo en lo que tú me has dicho, el no juicio, el amor, el vivir plenamente. ¿Qué regalo, qué viste tú en el tema de la juventud que dices a esta juventud tenemos que regalarle o abrirle estos espacios? Mira, la juventud es muy sabia y lamentablemente ahorita tengo que decirlo con mucha responsabilidad, estamos viviendo un tema en la juventud que no tienen ni siquiera idea de qué quieren hacer, Sí. de que no tienen sentido de la vida, de que no tienen y menos sentido de su propia pertenencia, de quiénes son. Y claro, Juventud Plena inicia y se llama juventud por eso, porque yo quería llevarle a todo el mundo lo que Gianfranco había vivido plenamente. Esa era mi intención. Pero luego, en ese primer conversatorio que yo había hecho cuando nos conocimos, yo dije, ya va, empezaron los adultos, pero ¿por qué nada más los jóvenes? También nosotros vivimos procesos de duelo. Yo pensé que mi primer conversatorio había sido un fracaso. Eran 90 adolescentes que decidieron por voluntad propia asistir. Sin experiencia, yo no había hecho mi curso todavía del Call Speaking, yo no me había preparado, yo simplemente quería que estos chicos escucharan mi corazón. Y en efecto, había 90 adolescentes que mi psicólogo me acompañó y ella me decía, ¿cómo lograste esto? Nada. Puse la convocatoria y la gente, los chamos quisieron asistir. En su gran mayoría todos conocidos. Y ahí entendí, Osvaldo, que definitivamente estamos aquí con un gran propósito, pero tenemos que escudriñar un poquito para lograr. Y cuando yo empezaba a ver a esos jóvenes que se iban transformando, yo decía, wow, ¿qué es esto? Y es que a veces los jóvenes lo que necesitan es un abrazo, un te quiero y ser escuchados sin juzgar. Nosotros como padres estamos criados para juzgarlos. Tú no puedes hacer algo porque yo soy tu papá y tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Porque es mi creencia o es mi crianza, así me criaron. Pero como llegas tú luego a decirle a un chamo que lo que necesita no es dinero ni nada material, sino que tú me escuches, mamá, para poderte decir mi situación y tienes que buscar a alguien fuera para que te escuche. Wow, o sea, es como difícil. Y ahora en ese propósito que tú encontraste o descubriste, ¿con qué sueña María Gracia hoy en día? ¿Qué quiere, qué más viene? ¿Qué está? Yo no sé qué va a venir porque yo me dedico a vivir un día a la vez. Uh-huh. Que quiero que la gente, que el mundo pueda entender que hay que cambiar. Que si yo no cambio, no puedo hacer que alguien más cambie. Y si un corazón se lleva una semillita sembrada de que el proceso de duelo se gestiona, que las emociones hay que escucharlas y no dejar que todo nos lleve a una profunda tristeza o a una depresión, es lo que yo quiero que la gente... Mira, yo a veces en las semanas puedo tener 80 personas, 50 personas, 10 personas, no importa. Pero si un corazón cambia o logra por lo menos abrirse un espacio y un permiso de decir, quiero ver qué es esto, ya para mí eso es ganancia. Yo le digo a Dios que me tiene que dar un pedacito de cielo cada vez que haga alguna labor buena. Y quiere decir que en este momento tengo unas cuantas hectáreas por allá. Tú sabes que yo pienso que en el concepto de la amistad, y eso lo he hablado muchas veces, algo que es muy importante es tener a quien pedirle ayuda, ¿no? Si uno tiene una persona en su vida que uno pueda levantar el teléfono y pedir ayuda, nunca está solo del todo porque tienes ese recurso. Y lamentablemente hay mucha gente que no cultiva eso, hay mucha gente que no lo tiene y entra en unos gran huecos, incluso gente alrededor ni siquiera se entera o se da cuenta. Yo creo que en esa red del movimiento de Juventud Plena, en eso todo lo que tú estás haciendo es en parte esa red de saber aquí hay un hilo
que si necesitas ayuda, aquí estamos, ¿no? Total, es que Juventud Plena tiene una sede hermosa, que somos esa red de apoyo que todos necesitamos. Y mira, Osvaldo, lo bonito de todo esto es que la mayoría del staff de Juventud Plena son jóvenes. Habemos unos cuantos que tenemos un poquito de juventud acumulada, que somos los más mayorcitos, pero hay una cantidad de adolescentes, algunos de ellos estudiantes, amigos que estudiaron con Gianfranco, hermanos de Gianfranco, otros que ni llegaron a conocerlo, pero hoy en día tenemos parte del staff que ha nacido de esas conversaciones donde llegaron buscando y levantando esa mano porque necesitaban. Mira, te lo cuento y se me eriza la piel, porque familias enteras que vienen buscando un para qué. ¿Cómo entiendo yo a mi hijo? ¿Cómo entiendo yo a mamá? ¿Cómo puedo atreverme a decirle, mamá, esto no es lo que yo, o a papá, esto no es lo que yo quiero estudiar? O cómo decirle a mi hijo, discúlpame por todo lo que he hecho, lo he hecho mal, pero vamos a enmendarlo, vamos a buscar una solución distinta. Y cuando tú empiezas a ver esa transformación, tengo como 7 personas del staff que ya son parte fija porque entraron desde ese proceso y que hoy en día hemos visto la transformación. O sea, ha sido increíble como una persona que entra siendo joven de 12, 13 años, que ni siquiera levantaba la cara. Y hoy en día son personas, son chicos porque son adolescentes que vienen a dar lo mejor de sí para que alguien más se sienta bien, porque ellos vivieron ese proceso, porque ellos tuvieron ese hombro donde llorar, porque ellos tuvieron a esa persona que los escuchó sin juzgar. Y ahí es donde yo soy pro de que hay que buscar ayuda profesional, por cualquier tipo de ayuda, ya tú verás cuál es la que necesitas. Claro. Y si buscaste una y no te funcionó, puedes buscar otra. No necesariamente, si yo no hago clic con un psicólogo, no quiere decir que los demás no sirvan y que este no sirvan, no es que simplemente no tuve una conexión. Pero ahí es donde Juventud Plena. He tenido gente que dice, no, es que yo prefiero quedarme en Juventud Plena. No, tú tienes que buscar otras alternativas. Aquí este es tu sitio seguro. Aquí te vamos a escuchar cuando quieras hablar y si no vas a escuchar a otros. Y cuando ya tú empiezas a escuchar a alguien más con situaciones difíciles que ya han logrado sanarlas, porque tú no puedes sanar la tuya. Sí, qué bonito, o sea, eso que comentas del tema de buscar ayuda y la ayuda profesional, porque yo por muchos años hice terapia, dejé de hacer terapia, empecé a volver a hacer terapia recientemente y digo, wow, no he debido haber dejado, porque siempre hay un tema de perspectiva, siempre hay un tema de autoconocimiento y de reflexión. ¿Cómo vives tú hoy en día este tema de las terapias? Mira, aquí el duelo no es nada más la pérdida física de un ser querido. Aquí el duelo hay una infinidad de procesos que nosotros vivimos y que ni siquiera entendemos que es un proceso de duelo. La pérdida de una amistad, como tú lo acabas de decir, no nada más que haya fallecido, como fue tu caso. Pero cuando tú tienes una amistad y que esa amistad se rompe, tú dices, wow, ya va, ¿qué es esto? Ese abandono, ese dolor y no sabes ni siquiera cómo gestionarlo porque no lo sientes. La pérdida de una mascota. La gente asume que perder una mascota, no, pero eso es un perro, a aquel se le murió el hijo. No, es que es lo mismo, el dolor es el mismo. Tú sientes, cada quien tiene su conexión con el ser querido que parte, como la partida de los chicos cuando van a emigrar porque deciden estudiar fuera. O sea, eso es horrible para los padres que quedan en casa. Que lo hemos vivido mucho en nuestro país. En Venezuela lo vivimos a diario. Las familias divididas. El duelo migratorio es una de las cosas que hemos tocado mucho porque hemos tenido muchas situaciones de esta. El divorcio. Por amor a Dios, eso es un duelo, pero como dice mi psicólogo, eso es un duelo con el muerto en vida. Siempre. Claro, porque tú tienes, fíjate, el duelo que nosotros hemos vivido, que es la partida física, Osvaldo, partieron, ya ellos no están. Pero cuando tienes un divorcio, tienes el duelo está ahí, crudito, y el que se fue, el muerto está en vida ahí. Entonces, esto lo hablamos de forma jocosa, porque yo creo que en la vida siempre tenemos que buscarle lo bonito o lo jocoso para poder seguir adelante. Pero hay la gente que pierde algo material y se aferra tanto a lo material, tú dices, bueno, ok, a fin de cuentas eso es un duelo. Pero yo tengo gente que llega al movimiento y dice, es que mi duelo no se compara con el tuyo y yo lo primero que le hago es un stop. No. Aquí todos los duelos son importantes. El tuyo es tuyo, el mío es mío. A mí me duele el mío, puedo tener empatía con tu dolor, te puedo apoyar si es que si es lo que está en mis manos de poderte dejar ver un poquito de lo que han sido mis herramientas y que te puedan funcionar. Nosotros no hacemos terapia en Juventud Plena, eso es importante que la gente lo entienda. Yo soy pro de buscar ayuda profesional y definitivamente Juventud Plena es ese lugar seguro que todos necesitamos. Es esa red de apoyo que todos necesitamos en un momento de duelo. Y una vez escuchando a Gabor Mate, que habla mucho del tema del trauma,
él siempre dice que una de las cosas que es muy importante es que uno lo pueda hablar, porque cuando uno no lo habla, entonces tiene como ese peso encima, En la mochila. en la mochila. Ujú. Y yo hoy en día que quizás crecí de manera muy introvertida, no fue hasta grande, después de un ataque de pánico, que conseguí un lugar que fue una terapia casi que de emergencia, donde empecé a echar mi cuento. Y me acuerdo cuando llegué a un retiro en California, en el Hoffman Institute, que estaba hablando con mi coach, y yo le decía, me siento mal porque mis historias no son tan pesadas como la de mucha gente aquí. Y él me dijo eso mismo que tú dijiste. Me dijo, mira, yo soy psicólogo infantil y la muerte del papá de un hijo que creció en una familia multimillonario, o la muerte de un niño pobre que lo único que tiene es una mascota y se le muere, el dolor es el mismo. Tal cual. Y eso a veces es muy difícil de entender intelectualmente, pero cuando uno se conecta emocionalmente y tiene esa empatía, ahí hay mucha magia. Es que fíjate, una de las cosas que yo siempre he dicho, no estamos preparados. O sea, no tenemos cultura para prepararnos a un duelo anticipado. Y yo le doy gracias a Dios porque Él a mí me lo permitió. Cuando yo hablaba esas conversaciones, y bien como lo dices tú, cuando conversas, cuando sueltas, sanas. No tienes idea. Y cuando no te lo permites, la somatización, las enfermedades están allí a flor de piel. Las enfermedades las vas a tener. Yo somaticé cuando ellos iban a cumplir un año. La somaticé un poquito con la situación que estaba viviendo por Pascual y Gianfranco, más que todo porque era la graduación de Gianfranco. Y todos esos jóvenes que se estaban graduando estaban devastados. Claro. Y yo no estuve allí porque la idea era que yo estuviera ahí porque obviamente la graduación fue cuando era Gianfranco. Y yo me tuve que venir a Estados Unidos porque yo tenía un compromiso aquí y ellos cambiaron la fecha de graduación. Y definitivamente alguien me dijo, doy gracias a Dios que tú no estés aquí. Mi familia fue a recibir la medalla de Gianfranco, mi familia estuvo allí y los chicos estaban devastados. Y en ese momento, Osvaldo, también por otra cosa que estaba pasando yo en ese momento, yo empecé a somatizar. Yo pensé que me iba a morir, yo tenía un dolor de cabeza que yo no entendía qué era, yo nunca había pasado algo de esto, ahora entiendo por qué yo no lograba embarazarme. Cuando yo no lograba embarazarme era porque tenía una situación más de emociones no manejadas y no gestionadas, que era lo que no me permitía embarazarme. Cuando yo lo solté y le dije a mi esposo, vamos a divorciarnos porque yo no te quiero amarrar a mí. Si tú quieres tener un hijo y yo no te lo puedo dar, a los días me embaracé. O sea, eso tú no lo entiendes. Porque nadie nos lo dice. No hay un manual que nos diga cómo ser la mejor mamá ni cómo ser la mejor esposa. Pero cuando te pasan, qué es lo que yo estoy viviendo, wow, entendí, haber hablado con Pascual, aquí con Gianfranco, acuerdos, qué queríamos hacer cuando partiéramos. Yo creo que eso fue una de las cosas conversadas que fue lo que me hizo entender a mí, wow, esto era lo que yo necesitaba para estar más tranquila. Y hacer su voluntad, ¿sabes? Entonces, ahí cuando tú empiezas a soltar, empiezas a hablar, empiezas a decir, mira, nosotros no sabemos cuándo nuestra historia puede ser inspiración para alguien más. 100%. A lo mejor alguien necesita escuchar tu historia, que está viviendo la pérdida de un amigo. Ajá, ¿cómo hiciste tú? Hablas de un retiro, hablas de algo. Ya va, es que hay otras herramientas que yo desconozco. 100%. Entonces, vamos a buscarlas. Y hablando de esas herramientas, ¿qué rituales usas tú en tu día a día que te ayuden a mantenerte en esta energía positiva, en esta energía de servicio, de apertura de corazón? Fíjate, cuando empezamos, el que yo decido hacer un conversatorio sin ninguna experiencia, porque los muchachos se me acercaban y yo empecé a jugar beach tenis en su momento, porque mis jóvenes, mis chicos, mis sobrinos, vamos porque... Después del accidente. Después del accidente. Y yo decía, ustedes se volvieron locos. Una vieja, así les decía yo, una vieja jugando beach tenis. Yo no entendía qué era ese mundo. Bueno, me lo permití. Empecé a dejar fluir y en ese mundo había mucha juventud. Osvaldo, yo estaba sentada y en mi entorno habían 5, 6, 7, 10 jóvenes escuchándome. Mis amigas con las cuales yo jugaba me decían, María, ¿estabas regañándolos? Yo, en ningún momento. ¿Por qué? Es que estaban todos embelecidos escuchándote. Y ahí me empezó a hacer ruido. Porque estos jóvenes en vez de jugar, vienen a mí a ser escuchados o a escucharme. Yo no entendía. Y ahí fue donde empezó a despertar esa culebrita, ya va, que está haciéndome ruido. Y cuando empiezo a hacer el primer conversatorio sin experiencia ninguna y llegan 90 adolescentes, yo dije, no, listo, yo necesito buscar la manera de prepararme. Y llegó como Santo Tomás, llegó mi Tomasito y me dijo, Mari, estoy trabajando de la mano con Ismael Cara, me encantaría que vinieras porque veo lo que estás haciendo. Pero así, no hubo más nada. Y llegué.
Y entendí cuando empecé a formarme como oradora, que fue donde estuvimos juntos, wow, aquí hay algo que yo tengo que escuchar, aquí hay algo que yo tengo que aprender. Tú recuerdas que en esa vez me dio un bajón, Sí. o sea, se me fueron los tiempos en el sentido de que yo no entendía qué me estaba pasando. Y era que estaba soltando muchas cosas. Y fue cuando vino Erika Ender a hablar de su fundación, donde recogían a niños de la calle. Y yo decía, yo en ese momento no lo relacioné. Cuando empiezo a llorar, yo no me controlaba. Que empezaron todos a agarrarme y terminé en una oficina. Ok, ya va, ¿qué es esto? Y empecé a entender que uno de mis rituales, yo empecé a meditar ahí. Yo desconocía el mundo de la meditación. Hoy en día entender que en ese momento yo había perdido a mi hijo, un hijo que tenía todo, que tenía una familia maravillosa, que nosotros éramos puro amor y que ya él no estaba y que habían padres que maltrataban a sus hijos y los tenían en condiciones de calle y donde Erika Ender en su fundación los rescataba por horas para darles una vida distinta. Yo decía, wow, ¿qué tengo que hacer yo? Y ahí empiezo a transformarme primero yo. Porque en ese bajoneo que me dio, yo creo que fue, ajá, Mari, despierta, aquí hay algo, busca qué es lo que hay. Y empiezo a hacer hoy en día mucha conexión con la naturaleza. Me permito tomarme el tiempo todos los fines de semana, conecto con el mar. La gente me dice, ¿qué haces tú en la playa todos los fines de semana? Bueno, Además era algo que compartías con ellos también. Totalmente. Yo sigo haciendo los mismos rituales que hacía con ellos. Y la gente me lo dice, wow, qué increíble, vives en la misma casa, tienes las mismas situaciones, o sea, haces la misma vida que hacías con ellos. Yo digo, sí, hago. Porque cuando tú estás en un duelo, ¿qué es lo que te dicen? No tengas fotos. Esos son recuerdos que te van a hacer sentir mal. Yo decía, ¿cómo no vas a tener una foto de tu hijo? ¿Acaso que el que se fue quién? Claro. Sí me explico. De hecho, mi psicóloga cuando llegó a mi casa me preguntó, ¿todas estas fotos tú las pusiste después que ellos partieron? No, Mari, esto estaba toda la vida en mi casa. Entonces, claro, ¿qué hay o qué es lo correcto? Tú nunca sabes qué es lo correcto. Pero empecé a dedicarme más tiempo a mí, Osvaldo. Empecé a escribir. Sentía o veía que mientras yo escribía, era increíble cómo sanaba, cómo soltaba, cómo drenaba las cosas feas, las cosas bonitas. Hablaba con ellos porque al principio yo escribía, era hablando con ellos o contándole a ellos todo lo que me estaba sucediendo. Wow, qué lindo. Y tengo todo eso. Y mi primer cuaderno fue un cuaderno de Gianfranco del colegio, escrito todavía a mitad de él, en una materia de geografía que tenía hojas disponibles y ese fue el primer cuaderno que escogí. Y bueno, ahí fueron las primeras... O sea, escribías como contándoles de tu vida, lo que estabas sintiendo, lo que estaba pasando. Porque no era un diario, porque a lo mejor dices que haces un diario. No, era como un diálogo con ellos. Era un diálogo con ellos. Era ese drenar y ese soltar lo que me estaba pesando, pero que yo desconocía que me estaba pesando. Wow. Y tú empiezas a escribir, Osvaldo, y tú dices, ajá, ¿qué voy a decir? No, termina una página, 2 páginas, para allá va, ¿qué es esto? ¿Cómo se siente? Y se siente sabroso. Entonces, ahí entendí que empecé a meditar y me sentía bien. Empecé a ver una María Gracia distinta, la María Gracia de hoy no es la misma de hace 10 años atrás. La María Gracia de hoy se permite. La María Gracia de hoy entiende que necesita tiempo y espacio para ella. Porque si no me preocupo, o si no, mejor dicho, si no me ocupo en mí, ¿quién lo va a hacer? Claro. Nosotros como padres vamos a los hijos, pero es que ellos también tienen vida propia. Así lo necesitamos nosotros. Y entendí, Osvaldo, que cuando ellos estaban en vida, yo me dedicaba a ser madre, me dedicaba a ser esposa, pero también me permitía espacio para mí. Pero desconociéndolo, ojo, porque nosotros compartíamos un fin de semana solos los 3 en la playa y yo le decía, Pascua, llévate a Gianfranco, enséñalo a esquiar. Pascua, enseña a pescar a Gianfranco, acompáñalo. Y Pascual, no, ¿cómo se te ocurre? Dale. Si pasa algo, eres su papá, ¿cuál es el problema? Y mi psicólogo me decía, ¿y tú qué hacías en ese tiempo? Me ponía a ver una revista, me ponía a tomar sol, también hacía cosas para mí. Y ahí es donde viene lo bonito de todo esto. Tienes tus responsabilidades, pero a la vez también eres responsable de ti. Si yo no estoy bien, ¿cómo le puedo decir a alguien, tienes que estar bien? ¿Qué crees que te dirían ellos hoy en día? Si estuvieran aquí. No, yo no creo, yo estoy segura porque ya me lo hacen saber que yo tengo que seguir adelante con todo esto, que no tengo que caerme porque alguien no esté de acuerdo en lo que yo estoy haciendo, que definitivamente me permita hacer lo que me dé la gana, cómo, cuándo y dónde. No tengo por qué estar que alguien ponga en telas de juicio lo que yo... Y si me equivoco, no importa, voy y me vuelvo a levantar y sigo. Si ya lo he hecho varias veces, ¿por qué no lo puedo seguir haciendo? Yo creo que, me imagino que tienes muchas historias de cuando uno abraza el propósito y, como dices tú, deja de pararle mucho a lo que los demás piensan y está con la fuerza esa interna sirviendo.
pasan cosas extraordinarias, ¿no? Total. Experiencias que vives, gente que llega a tu vida atraída por ese propósito. ¿Cómo? Te voy a decir la primera Ajá. vez, a los escasos 8 días de la partida de Pascual y Gianfranco, yo decido montarme en una avioneta. Yo no te puedo decir todo lo que me dijeron. Parte de la familia decía que yo estaba loca, que si yo acababa de perder a Pascual y a Gianfranco en una avioneta, ¿cómo yo me iba a montar en una avioneta? Porque nosotros teníamos un viaje planificado. El accidente fue el sábado y el día martes nosotros veníamos a Estados Unidos porque íbamos a ver la universidad donde Gianfranco iba a estudiar, porque veníamos a hacer cosas. Pascual jamás había salido iba a salir tanto tiempo de su trabajo para irse de vacaciones. No, ya va, eso no estaba permitido en él. Bueno, resulta y acontece que ese viaje estaba planificado. Yo iba a cumplir años, habíamos planificado un crucero porque era mi cumpleaños y éramos 50 personas que íbamos a asistir. Y mi hermano me dice, Mari, O sea, la misma semana del accidente. la semana fue el 6 de agosto y yo cumplí el 4 de septiembre. Wow. Y me decía que todas las personas que si yo no iba, obviamente ellos preferían estar conmigo y no asistir. Y yo no había tomado el tiempo de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, yo creo que fue la mejor decisión. Decidí hacer el viaje. Me quito los nombres de Pascual y Gianfranco, hablo con la naviera, le pregunto si había la posibilidad de colocar a 2 personas, pues yo estaba pago, me dijeron que sí. Invito a mi hermana, invito a mi sobrina, la que faltaba, que no iba a ir al viaje, y me voy con ellas y con todas las 55 personas que éramos allí. Y recibo mi cumpleaños montándome en el barco con un propósito que íbamos a hacer ambos. Yo no te puedo explicar todo lo que la gente dijo. Cómo se me ocurría a mí salir de viaje luego de estar viviendo lo que estaba viviendo. Cuando estando en el barco se cumplía un mes de la partida de ellos. Y yo lo que hice fue, con todos los que éramos, hicimos un rosario. Pedimos un espacio en el barco donde estábamos todos reunidos y se hizo un rosario. Mira, yo la pasé muy bien. Yo me permití. ¿Y dónde mejor que en el mar? Decirle a mis ángeles lo que estaba viviendo, me sentaba en ese balcón a escribir, a cantar, a llorar, y le decía a mis sobrinas, por favor, y a mi familia se lo dije, respeten mi tiempo. Si yo quiero ir a cenar con ustedes, voy a ir. Si yo no quiero ir, no quiero escuchar que me digan, pero vamos. Todos me respetaron. Todas las personas, mis amigos, ellos me observaban y yo creo que fui fuente de inspiración desde ese momento para todos ellos, a raíz de lo que yo estaba viviendo. Y mira, me acuerdo que lo primero que hice al montarme al avión fue ir al spa. Me senté, me hice mis manos, me arreglé mis uñas y lo que hice fue ponerme a llorar. Porque mis sobrinas le contaban a la chica que me estaba atendiendo lo que estaba viviendo. Cuando llego a hacer el check-in, resulta que al nombre de mi hermana le dejaron el segundo nombre de mi hijo y había un tema existencial. Y cuando la gente adentro no entendía, dice, es que aquí hay un problema. Aquí dice Cristina Antonio. Mira, nos miramos, eso fue llorar. Se le explicó a ellos lo que había sucedido. Todos los que estaban no solo atendiéndonos a nosotras, sino los demás counters llegaron, se me eriza la piel, porque llegaron a solidarizarse, a ser empáticos con lo que yo estaba viviendo. Todos lloraban ellos, llorábamos nosotros, lloraban mis amigos, mi hermano que estaba en otro counter. O sea, wow, fue súper sanador. Por eso es que yo digo que a veces uno tiene que dejarse y permitirse que las cosas fluyan y lleguen. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que sonreír, hay que sonreír. Y si simplemente quieres un espacio para ti, poner un stop y decirle a la gente, poner límites, mira, no quiero nada en este momento, déjame solo o sola, hay que hacerlo. Sí, tú sabes que yo seguí mucho, después de la muerte de mi mejor amigo, me conecté con Ram Dass, que es una persona que escribió cosas bellísimas sobre la muerte, y él siempre decía que la muerte es un momento de la verdad, porque uno suelta lo que no es y se queda con lo que es, especialmente los que se van, obviamente, pero yo lo tomé con que los que nos quedamos también es un momento de la verdad, porque uno inmediatamente se empieza a preguntar lo que no es y lo que sí es, ¿no? Y creo que en ese momento, o sea, admiro mucho tu valentía de inmediatamente, apenas esto pasó, tú como que abrazaste, yo voy a vivir esto en mis términos. Yo voy a abrazar esto en mis términos, lo que a mí me dé Osvaldo, paz. tuve 2 grandes maestros, Pascual y Gianfranco. Ellos vivían al máximo. Plenamente. Por eso es que yo estoy donde estoy. Si yo no hubiese vivido plenamente con ellos todas las locuras que yo viví, yo decía que yo tenía 2 hijos. Yo no tenía un esposo, yo tenía 2 hijos. Y gracias a ellos, que fueron mis grandes maestros, entendí que yo tenía que seguir sonriéndole a la vida. Que yo me imagino si yo la que hubiese partido era yo. Ellos a lo mejor les hubiese costado un poco más.
porque siempre digo que el pilar era yo para decir, ajá, vamos pues, sigamos, adelante, en esto, vamos a hacerlo. Pero no, seguramente esto hubiese sido... No lo sé, yo no puedo decir qué pudo haber pasado si eran ellos o no. Lo que únicamente que sí te puedo decir es que si se hubiese quedado Gianfranco, me hubiese costado muchísimo que terminara el bachillerato. Muchísimo, porque él se hubiese metido a trabajar de una vez porque él ya tenía esa onda de querer seguir los pasos del papá. Entonces, Osvaldo, o sea, la vida me enseñó muchas cosas. Yo tengo mucho que agradecerle a ellos de todo lo que me Y me da enseñaron. mucha curiosidad, más específicamente, como un tributo a ellos, además de haber vivido plenamente, ¿qué te regaló cada uno? Wow. O sea, ¿cuál es el regalo que Chicos, tú nunca me han rescatas? preguntado eso. Me han preguntado muchas cosas y nunca me lo habían preguntado. Mira, mi esposo me regaló, yo me casé muy joven, de 19 años, y mi esposo me regaló la oportunidad de entender que tenía que vivir. Él era siempre high, él era siempre una persona súper altruista, pero a la vez era con una adrenalina. Mucha energía. Él era parapentista, él era buzo, O sea, él era aventurero. cazador, 200%. Y él quería que yo lo acompañara a todo, pero a mí me daba miedo todo Claro. en su momento. Entonces, si yo hoy en día tengo que decir que me enseñó Pascual a ser valiente. Mira, Y esa pasión por la ni vida. lo había pensado, chicos, y está saliendo aquí de la mejor manera y solito. Tengo que agradecerle que me enseñó a ser resiliente, que me enseñó a, ¿sabes qué? Nosotros tuvimos un percance en la fábrica años antes de que ellos partieran, la empresa se quemó. Se produjo un incendio y se perdió todo. No teníamos, en ese momento no había un seguro, se acababa de vencer el seguro, fue un tema que nadie lo va a creer porque la gente lo primero que dijo es, ellos incendiaron la fábrica para cobrar el seguro, porque fue lo que dijo todo el mundo. Y eso no pasó, porque el seguro no estaba. Y yo recuerdo que él me dijo, el día del incendio, llegamos a la casa como a las 6 de la mañana, yo me bañé, nos bañamos, vestí al niño, lo mandé al colegio, o lo llevé al colegio yo misma, y él dijo, esto no, la envidia no va a poder conmigo. Y yo lo mira, ya te volviste loco, ¿qué estás diciendo? Yo vuelvo a levantar la fábrica. Yo decía que Pascual era como el ave fénix. Y él se levantó de las cenizas y empezó y dijo, ok, esto es lo que va. Y él me enseñó eso. Si tengo que decirte qué me enseñó Gianfranco, wow. Antes que pases a Gianfranco, porque creo que es muy lindo los regalos que hay ahí, ¿no? Porque cuando uno conecta los puntos y dice la manera como tú estás sirviendo, está abrazando esa energía, porque en todo lo que estás haciendo Total. hay aventura, hay resiliencia, hay todas esas cosas que fueron valores que vivían como familia y que él te regaló, tú lo estás devolviendo, todo. Lo estás canalizando y volviendo a través de tu energía, qué bello. Y fíjate, nosotros nos casamos muy jóvenes y yo le digo que la adolescencia y nosotros la vivimos juntos y aprendimos juntos a jugar a un hogar. Empezamos como un juego, que después queríamos ser mamá y papá y no venía. Y como no podíamos ser mamá y papá, ok, ¿qué viene ahorita? Ajá, ¿a dónde vamos? Y eso es lo que estoy poniendo en práctica ahorita. Todas esas historias que yo viví son las que se conversan, porque en Juventud Plena lo único que yo hago es poder contar mi historia. Cómo he logrado, y han salido cosas que yo ni recordaba, que yo desconocía, Osvaldo, o que no recordaba en su momento, y decía, wow, cuántas cosas he pasado. Mis padres se divorciaron, yo tenía 12 años, tuve una situación difícil, mamá se casa, papá se casa, después nace mi hermana, ¿sabes? O sea, yo me convertí en la mamá de mi hermanita, en contra un poquito de lo que era lo normal entre una pareja de divorciados por mi mamá y por la mamá de mi hermano. O sea, hubo una compenetración tan bonita dentro de todo que yo tengo que dar gracias a Dios a la vida. Y hoy, si tengo que decir, Gianfranco, ¿qué me enseñó? Lo más importante para mí fue que me enseñó a ser mamá y a ser una excelente madre. Porque con Gianfranco logré no volver a cumplir el patrón que tuve en mi familia. Wow, qué lindo. Y eso me lo hizo ver Gianfranco con lo cariñoso, él era un niño, yo desconocía muchas cosas que hacía Gianfranco, Osvaldo. Gianfranco en su colegio era el salvador de muchos y yo lo desconocía. A veces él se llevaba bultos, paquetes de pasta y yo le decía, hijo, ¿qué estás haciendo tú con eso? Y yo lo juzgué porque lo regañé y le dije, tú ¿estás sobornando a algún profesor con eso? Así se lo dije. Claro. Mucho cuidado con lo que estés haciendo. Y tú sabes que lo que hacía Gianfranco, que lo supe fue después que murió, porque fui a buscar testimonios después de 2 años de su partida para mi primer conversatorio. Y él hacía era llevarle pasta a los bedeles del colegio, al heladero del colegio, porque él le decía, ¿trajiste algo para almorzar? No, Gianfranco.
y él le compraba el almuerzo y después le llevaba la pasta para que tuvieran un paquete de pasta, que se pudieran hacer pasta para almorzar al día siguiente. Entonces, wow, tú desconoces todo lo que tienes en ti. Y Gianfranco me enseñó ese altruismo de Gianfranco. Me enseñó que, primero, que me gradué siendo la mejor madre, perdón, pero el mejor angelito que me cuida hoy en día desde allá arriba, pero me enseñó a lo que era la humildad. Me enseñó que él era un buen amigo. Hoy en día, todos esos chicos que me acompañan en Juventud Plena, que estudiaron con hermanos de Gianfranco, que me acompañan, esa es la herencia de Gianfranco. Esos hijos que me regaló Gianfranco, todos esos chicos del colegio, cuando teníamos una actividad por la graduación, cómo estuvieron conmigo. Lamenté mucho no estar con ellos, pero a fin de cuentas creo que fue lo mejor que pudo haber sucedido. Pero, ¿sabes? O sea, yo no tengo que reprocharle a nadie y menos a Dios porque Él ya no esté. Él era un alma vieja, definitivamente, un alma donde dejó demasiadas cosas sembradas. Yo sigo cosechando cosas que ellos hicieron que yo desconozco y seguramente me va a tocar seguir cosechando y cosechando y cosechando y lo bendigo y lo agradezco. Porque si bien es cierto, soy otra María Gracia, pero un antes y un después que ya no está en mi familia. Pero claro que yo tengo mi familia y siguen estando conmigo en energía. En algún momento lograremos conseguirnos otra vez, no lo sé. Todavía Dios no. lo permita. Todavía Dios no. lo permita. Todavía no. Dios y yo tenemos un pacto que me tiene que dejar más tiempo aquí para poder llevarle a más corazones sanación en cuanto a los procesos de duelo o hacerle entender que sí podemos sanar. La gente no sana porque dice, si sano, olvido. Y yo digo siempre lo que dicen muchos, no muere el que se va, sino el que se olvida. Ellos siempre están en este corazón. Wow, eso que estás diciendo me toca Sí. mucho porque yo creo que no hay un solo día que yo piense en Dito, mi amigo. Pero cada vez que pienso hoy en día, o sea, eso fue cambiando y se fue transmutando y cada vez es más bello. Cada vez, por ejemplo, yo me voy en la moto y lo siento atrás y le digo, vamos a dar una vuelta y lloro de ¿Y alegría. tú crees que no está? 100%. 100%. Yo como tú he tenido señales que no, eso es de las cosas que ni dudo un solo instante. Me han pasado cosas en mi vida donde yo he pedido su asistencia que de otra manera yo no encuentro explicación racional de cómo he salido de unos atolladeros. Incluso cuando él murió teníamos varios negocios juntos, uno muy complicado, y yo sí pasé por esa etapa del duelo de rabia. Yo decía, coño, me dejaste este pedo. ¿Cómo hago ahora? Tal, y Sí. peleaba con él y pasaba por este... Pero se resolvió. Y después hubo señales y hubo cosas que yo lloraba de alegría de saber que de esa asistencia Dijiste estaba. algo importante, llorar de alegría. Es que ese es el problema que tenemos, que nosotros pensamos que las lágrimas son nada más dolor y tristeza. Si nosotros entendemos que también podemos tener momentos donde las lágrimas son sanadoras y no te lo permites, ¿qué haces? Que te enfermas. Tú sabes que la noche que él murió, esto lo conté en un podcast ya, pero la noche que él murió, yo sabía que el dolor era tan profundo que mi alma estaba llorando, que yo me desperté llorando. O sea, como que ya estaba llorando antes de despertarme, ¿no? Y fue muy loco. Y era una tristeza muy profunda. Pero yo agarré un lápiz y papel y dije, voy a escribir todas las bendiciones de esta amistad. Y empecé a escribir. Y las lágrimas se transformaron esa misma noche en una alegría. Y así fue como me quedé dormido. Pero se nos está acabando el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta que para mí es muy importante. Con este tema del servicio, con este tema del propósito, uno no para de crecer, ¿no? Y yo creo que más bien cuando lo abrazas y ves la vida con esta curiosidad, la vida te pone maestros enfrente. A lo mejor esos niños de Juventud Plena, a lo mejor cosas que siguen llegando en tu vida, es como que estos maestros que si uno los ve con curiosidad y abrazas ese proceso de crecimiento, dices, wow, aquí seguimos creciendo y nos seguimos acompañando. ¿Cómo vives eso tú? Ese tema de tu crecimiento personal atado al propósito y al servicio de lo que estás dando. Mira, esta cotufera nunca deja de crear, sí. Definitivamente. Esta cotufera siempre está creando, pero creando en positivo. Y sí, los abrazo todo lo que llega, me permito de una forma u otra escucharme y saber que hay cosas que tengo que dar un stop porque son mías y no lo puedo. Pero cuando estás en movimiento, yo nada más estar en esa casa donde yo viví con Gianfranco y con Pascual y saber que hay mucho que tengo que dar para más personas poder sanar, eso es una bendición para mí, el cual agradezco todos los días, todos. Yo estoy en la playa, estoy pensando, ¿qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo para poder llevar a alguien más? Entonces me permito, Osvaldo, abrazar todo esto, abrazar todas las historias que me enseñan.
porque yo soy una eterna aprendiz de la vida. Todos los días aprendo algo distinto. Ahorita estoy con mis sobrinas chiquitas, tú no tienes idea de la cantidad de cosas que ellas me han dado y que me están regalando. Entonces, nada, dejo fluir. Dejo que la vida me sorprenda, trato de seguir buscando momentos y espacios donde yo pueda seguir creciendo. Te lo dije ahora, estoy haciendo un stop ahorita porque creo que tengo mucha información, hay muchas cosas que quiero seguir aprendiendo, pero todo tiene su tiempo. Entonces me toca esperar un poquito, tener paciencia. He aprendido a poner en práctica cosas que yo antes no tenía, que era la paciencia. Yo era muy controladora dentro de todo en mi hogar. Hoy en día he soltado mucho. Dime algo, una pregunta que para mí es muy importante en el contexto de esta conversación. Mi hijo Santiago tiene 16, va a cumplir 17. Si tú le tuvieras que dar un consejo a esos chamos de 16, 17 años, que era la edad que tenía Gianfranco, ¿qué les diría? Mira, vivan la vida, vívanla con responsabilidad, pero hay que buscar ayuda, porque a veces no sabemos, a esa edad creemos que sabemos todas más una, y no es así. Entender a tener un poquito de humildad, de decir, sabes, necesito ayuda. Siempre buscar a alguien que esté en tu entorno, incluso a ti, que eres su padre, que te pueda preguntar, que pueda decir, mira, estoy haciendo esto, estará bien. Y si no, buscar a alguien cercano, pero no quedarse callado. No quedarse estancado, siempre dar un paso adelante. Que te equivocaste, que no fue lo correcto, no importa. Qué bueno y qué bendición, de los errores es donde aprendemos. Si nosotros no le permitimos a nuestros hijos que se equivoquen, ¿de dónde van a aprender? Incluso nosotros somos eternos aprendices con ellos son nuestros grandes maestros, porque nos enseñan a ser padres. Yo siempre digo que para mí, por ejemplo, un logro como papá es si logro que mis hijos sepan que yo soy un aeropuerto habilitado las 24 horas del día, que pueden aterrizar ahí en cualquier momento y hablar de lo que sea. Un mentor mío, Simon Sinek, que sigo desde hace mucho tiempo, él habla mucho del valor de la amistad, ¿no? Y tener códigos en la amistad. Él echa un cuento que dice que una vez una amiga le mandó un texto y él le dijo, puedes hablar, ahorita estoy muy ocupado y tal, y era que la amiga estaba en una gran depresión y necesitaba ayuda. Entonces establecieron un código que era tienes 8 minutos, y eso significa que necesito tu ayuda. Y vuelvo a ese tema. Importante. Sí, y creo que ese tema de ahorita que mucha gente, hay como una pandemia de mucha soledad a pesar de las apariencias, y por eso me encanta lo del movimiento de Juventud Plena, y es tener esos códigos de tener esa persona a la cual le podemos pedir ayuda. Y yo creo que eso es un regalo muy grande para la persona que lo recibe. Es decir, tú le haces un regalo muy grande a la persona a la cual tú le pides ayuda, porque si hay una verdadera conexión, es un regalo grandísimo poder ayudar. Así que... Mira, qué bonito cuando te permites dar, pero también te permites recibir. Y ahí es donde está la diferencia. Si yo siempre doy, pero no me permito, y eso es algo que yo estoy gestionando y trabajando ahorita, porque anteriormente yo no me permitía. Cuando alguien me decía, yo te ayudo, no, yo puedo, no, yo lo hago, no, o sea, y yo, ojo, ya va. Espérate, María Gracia, ¿qué estás haciendo? Yo hablo mucho conmigo. Yo parezco una loquita mirándome al espejo y diciéndome, preguntándome, porque a veces consigo ¿Y cómo va ese diálogo? Porque a veces, uno empieza a mejorar ese diálogo. No, el diálogo va excelente. Soy mi mejor amiga. Claro, porque bueno. Porque yo he sido mi peor enemigo muchas veces. ¿Sabes qué pasa, Osmar? Lo que he aprendido a poner límites. Porque me tocó entender que yo tenía en mi entorno, cuando tenía a Pascual y Gianfranco, tenía un entorno muy grande que asumían que eran mis amigos. Cuando empecé a entender que estas personas, las que más duro me estaban dando, las que más me criticaban y más me juzgaban, empecé a apartar. Hasta el punto de decir, ay, si ahora te la crees mucho. No, yo no me creo nada. Yo simplemente soy una mujer que entendí que tengo que vivir sola y que tengo que echarle pichón a mi vida sola. Y si llega una pareja, bienvenida. Pero por ahora estoy en esto. Y hago lo que quiero hacer, como lo quiero hacer, cuando lo quiero hacer y dónde lo quiero hacer. Y si tú no me sumas, ya me estás restando. Entonces no puedo estar contigo. Te quiero, te amo, pero no puedo estar contigo. Uh-huh. Bueno, no tengo cómo darte las gracias. Creo que en el 2018 nos encontramos y nos acompañamos en nuestro dolor, y ahorita nos acompañamos en esta ola expansiva de operar del corazón, de servir y de manifestar cosas maravillosas. Gracias miles por haber venido. Y aquí cargo ese regalito que me diste. Me dio mucha emoción cuando me lo dijiste, me lo mostraste ahorita, porque
tú fuiste una de las primeras personas que me lo pidió. Sí. Y ni siquiera conocías a mi esposo y a mi No. hijo. O sea, y ahí es donde tú dices, aquí está la conexión. 100%. Gracias No. miles por haber venido. Gracias a ti, gracias por esta oportunidad. Hay que seguir expandiendo lo que estamos haciendo porque el servicio es algo de lo que te hace ser mejor ser humano. Sin duda Mientras alguna. estemos aquí. Pero esto va a seguir. Esto va a seguir llevando y llenando a más personas a entender que tienes que servir. Que esto no tiene remuneración que te haga sentir bien. Que lo que te hace sentir bien es un corazón sonriente. Y Wow. si logras permitir que ese corazón se permita sanar, wow, esa es la mejor recompensa. Yo creo que tú y yo hemos experimentado el milagro que hace un instante de amor. Uf, increíble, qué bonito. Sí. Gracias por este espacio. Sé que vamos a tocar muchos corazones y a lo mejor vendrán muchas más cosas, no lo sabemos, pero mientras estemos aquí, vamos a seguir sirviendo. Amén. Desde este corazón. Ah, Gracias.